Campeones y campeonas, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien luego del susto que de pronto pasamos hace algunos minutos atrás. Saber que estamos bien, no perder de vista siempre ese aprendizaje que cuando estábamos en lo presencial existían los simulacros. Hay que estar pendientes de aquello, tomar la situación con tranquilidad por sobre todas las cosas para evitar complicaciones. Me alegra saber que están bien. Entonces, vamos a ingresar acá la calificación del organizador gráfico de la formulación del problema. Listo, me van presentando la pantalla. Hugo Sebastián, Listen, disculpe, dijo que ya iba a entrar, que se le apagó la compu. esperemos que se le encienda rápido, sin embargo está con falta. Vladimir Isaías, Presente. listo campeón, no se olviden de ir ingresando también imágenes en estos organizadores. Paula Doménica, Noelia, Presente. listo, gracias, muy bien. Renata Valentina, Presente. perfecto, gracias. Alison Denise, Presente. listo, muy bien, gracias. Darío Mateo, Presente. retírele por favor el filtro de la cámara, si no, no puedo Es que revisar. dicen, verá que No puedo cuando hubo el revisar, temblor, se ¿ya? cayó la cama, no, hubo un problema. Déjame ver, dicen, por un ratito. Mateo Damián, Presente. listo, campeón, gracias. Arián Ismael, Ariana Antonella, Presente. listo, campeona, gracias. Martín Daniel, Dylan Alexander, Presente. ¿Se me vio? Presente. listo, gracias. Regreso con Darío, Pues, listo, muy amable, gracias, campeón. Esteban Gabriel, Presente, dice. ¿cuál es el título de ese organizador, Gabriel? Lea el título del organizador. Lea el título, por favor. ¿Tiene o no tiene la tarea? La verdad. La verdad, Gabriel. No, dice, está a medias. Dice. Léame el título. ¿Cuál es el título del tema? Solo tengo puestas palabras resaltadas, dice. ¿No? Léame, por favor, un poco de las palabras resaltadas. Causas y razones de la victoria. ¿Causas y qué? Perdón. Y razones. Gabriel. La verdad, Gabriel. ¿Tiene o no tiene la tarea? ¿Me escucha, dice? Por supuesto, estoy esperando su respuesta. Formulación del problema, dice. Ya, lea la primera parte del organizador que tiene. No, dice, ahí solo tengo palabras, dice. Léame las palabras que tiene. Ya. Esteban, Maverick Joao.
No tenemos la tarea, Gabriel. Presente. Presente. Listo, gracias, Maverick. Mateo Alexander, Presente. gracias. John Jairo, Presente, licenciado. excelente, gracias. Carla Joana, Presente. perfecto, gracias. Anthony Steve, Presente. listo. Le vuelvo a insistir, Anthony, no es un organizador transcribir la materia como usted tiene. Eso no es organizador gráfico. Jennifer Lisbeth, Presente, Lisa. listo, gracias. Kevin Nicolás, Presente. listo, gracias. Abel Marcelo, listo, gracias. Emily de Los Ángeles, Sí, licenciado. listo, gracias. Kerly Sherlyn, Kerly Sherlyn, Alejandra Elizabeth, Presente. listo, gracias. Diego Matías, Presente. correcto, gracias. Esteban Javier, Presente. listo, gracias. Victoria Luzdari, Presente. gracias, Vicky. María Gabriela, Presente. listo, gracias. Mateo Sebastián, Presente. listo, Mateito, gracias. Joel Andrés, Joel Andrés. ¿Alguien sabe de Joel, por favor? ¿Se está conectando a las otras clases o no? Confirme. Juliana Ricardo, Presente. listo, gracias. José Alfredo, José Alfredo. Diana Lisbeth, Diana Lisbeth. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos el trabajo de la contextualización. Usted lo tiene guardado en el archivo, por favor. No se vaya a olvidar, porque ese archivo lo vamos a anclar y lo vamos a subir directamente al portafolio. Y esa calificación, como hemos trabajado tanto en lengua y literatura y hemos trabajado en investigación, para las dos asignaturas nos va a servir aquello. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos con el asunto acá. Comparto pantalla y usted haga captura de pantallas, por favor, de todo lo que le voy a explicar. Haga capturas directas de pantalla y dedíquese única y exclusivamente a atenderme, porque en función de esta última información va su evaluación sumativa de investigación, que ya le voy a indicar cuáles son las temáticas que debe revisar usted. Póngase pilas, desconéctese del Facebook, del WhatsAppeo, déjeme de estar cambiando pantallas. Allison, se le refleja en sus lentes el cambio de pantallas. De igual manera, entonces, por favor, atentos. Comparto pantalla. Bien, en la última temática, en la última clase que habíamos trabajado, hablábamos sobre el planteamiento del problema, ¿sí? La contextualización y la prognosis. Ahora sí vamos directamente a la formulación del problema. Esto es lo que no hemos visto todavía. Confirme, por favor, Dylan. Dicen, yo tengo captura de pantalla de ese, entonces supongo que sí vimos. Sí, Listo. profe, ya vimos eso. Formulación del problema también esto. Sí, confirme. No, profe, eso ya no.
Eso aún Listo. no, ¿Sí o no? no, Licen, eso aún no. Perfecto, entonces voy a la explicación de esta diapositiva, que es la continuación de la formulación del problema. Muy bien, la formulación del problema tiene diferentes criterios. Por lo tanto, esta formulación del problema hace relación importante que cuando el tema de investigación está definido, delimitado, está planteado, en la formulación del problema deben aparecer dos variables. Una variable llamada variable dependiente. Eso sí tome nota, por favor. Eso sí tome nota. Dos variables debe tener el tema de investigación. La primera es la variable independiente, con sus siglas, la V mayúscula y la I mayúscula. Variable independiente. La variable independiente hace referencia al problema de investigación. Y la segunda variable se denomina variable dependiente, abreviada V mayúscula, D mayúscula. Entonces, el tema de investigación debe tener dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es el problema, es la causa, ¿sí? Mientras que la variable dependiente es el efecto, lo que provoca la variable independiente. Entonces, en la primera parte, en el primer recuadro, usted puede observar que en la formulación del problema considera estas dos variables. Estas dos variables deben estar consideradas en la formulación del problema. En segunda instancia, el problema debe formularse en forma de una pregunta. Siempre que usted escuche formulación del problema, aparecerá una pregunta, pero esa pregunta debe contener ¿qué? Las dos variables que acabamos de conocer. Y finalmente, el problema y la formulación nos permite a que estamos obligados a aplicar el proceso investigativo de manera experimental fundamentada en la experiencia investigativa. Haga captura de pantalla. Bien, avanzamos. Aquí está un ejemplo de cómo formular el problema. Atentos, por favor. Ir haciendo captura de pantalla, porque esto es tarea para el organizador gráfico. Vamos a ver. El primer paso es importante considerar las dos variables de investigación. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos aquí la variable X, que vendría a ser la variable independiente. VI, la variable independiente es derecho de autor. Mientras que la variable dependiente es derecho de acceso a la información. ¿Cuál es el problema de investigación aquí? Es el derecho de autor o los derechos de autor. ¿Y cuál es la causa, la consecuencia, el efecto? La variable dependiente es derecho de acceso a la información. Por ejemplo, el problema es la pandemia COVID-19. Variable independiente, pandemia COVID-19. Pero vamos a ver la pandemia, si le ponemos en comparación con la educación, vamos a ver cuál es el impacto que tiene la pandemia en la educación. Entonces, ¿cómo quedaría? Variable independiente, pandemia COVID-19. Variable dependiente, educación. Mire, entonces ya tenemos la variable dependiente, que sería la variable independiente, que sería la pandemia, el problema, y vamos a ver que la variable dependiente, que es la educación, vamos a ver qué es lo que ha causado la pandemia en la educación. Con el ejemplo que usted está viendo, de igual manera vamos a ver el derecho de autor, que es el problema. Vamos a ver cómo incide, cómo afecta los derechos de autor a los derechos de acceso a la información. Vamos a ver cómo afecta. Una vez que hemos obtenido la variable independiente y la variable dependiente, ahora vamos a ver la unidad de análisis. La unidad de análisis. Y la unidad de análisis sería prácticamente ver
¿En qué parte específicamente ha impactado el problema? Ha impactado. Es por eso que aquí, mire, vamos a ver cómo los derechos de autor han incidido en los derechos de acceso a la información, pero específicamente ¿en qué? ¿En dónde? En las sentencias de los procesos de habeas data emitido por el Tribunal Constitucional. Este es un ejemplo, ¿no? En el ejemplo de pandemia COVID-19, educación, pero específicamente, ¿cuál será la unidad de análisis? Yo quiero ver en el desempeño académico de los estudiantes. Ahí quiero ver específicamente cómo ha incidido la pandemia COVID-19 en la educación. Porque hablar de pandemia y educación es muy grande. Por lo tanto, he seleccionado una unidad de análisis específica para yo aplicar la investigación. Entonces, una vez que ya está el primer paso, variable independiente, variable dependiente y la unidad de análisis, ahora sí voy al paso número 2. ¿Y cuál es el paso número 2? Es estructurar la pregunta. ¿Y cómo se estructura la pregunta? Es uniendo las tres partes. Variable independiente, variable dependiente y la unidad de análisis. Y si usted observa cómo quedaría la pregunta, ¿cuál es la relación que existe? Mire cómo aparecen las variables. Mire, ¿cuál es la relación que existe entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la información en las sentencias de los procesos de habeas data emitidos por el Tribunal Constitucional? ¿Sí se da cuenta cómo se unen los tres en una sola pregunta? Y cuando está ya formulada la pregunta, estamos ya formulando el problema. Preguntas, inquietudes hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Continúo. Aquí tenemos otro ejemplo, mire. Variable independiente, responsabilidad estudiantil. Ese es el problema, la responsabilidad estudiantil. Variable dependiente, el desempeño académico. Unidad de análisis, los estudiantes de primer año de bachillerato de la unidad Nuestra Señora del Cisne. ¿Cuál es la pregunta? Mire, ¿cuál es el impacto que tiene la responsabilidad estudiantil en el desempeño académico de los estudiantes de los primeros años de bachillerato de la unidad Nuestra Señora del Cisne? Mire cómo se unen las tres en una sola pregunta. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, usted, por favor, ingrese también esta diapositiva como ejemplo de su organizador gráfico. Continuamos. Y con eso nosotros estamos listos para lo siguiente. Habíamos iniciado nuestro trabajo considerando los contenidos programáticos. Todos los contenidos programáticos han sido revisados. Esta parte que dice consulta bibliográfica hace referencia a esas revistas. Recuerdan que les compartí esos links, esos enlaces. Esos enlaces recapitulan toda esta información de aquí. Por lo tanto, todos los contenidos hemos nosotros revisado en esta unidad. Ahora, tome nota. Tome nota, por favor. Primero, evaluación sumativa de investigación, primero bachillerato B, martes 30 de noviembre, es decir, en 8 días, de hoy en 8 días, el próximo martes, a la 8ª hora, es decir, a las 12:10, ustedes no se conectan a la clase, van directamente a Iducay a rendir la evaluación, excepto Joel y Vladimir, que se conectarán para evaluación asistida conmigo. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los temas que debe revisar? Chicos, pilas aquí. Hagan captura de pantalla para que estudien de las diapositivas que les voy a decir que hagan captura. De eso me estudian, porque en función de esas diapositivas está la evaluación sumativa. Pilas entonces, vamos viendo.
A ver, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, déjenme ver. Permítanme dejar de compartir pantalla un momento para irme ubicando por numeración de las diapositivas. A ver entonces. Listo. A ver entonces, tengo aquí primera diapositiva de la evaluación. La diapositiva número 6. Vamos viendo. Listo. Hágale captura de pantalla, por favor, a la diapositiva 6. ¿Ya? Primera temática que debe estudiar. De la diapositiva me estudian. Directamente de la diapositiva. Diapositiva número 10. Vamos a la diapositiva 10. Listo, diapositiva número 10. ¿Ok? Hágale captura de pantalla a la diapositiva 10. Es decir, me estudian y revisan contextualización y la prognosis. Hay 2 preguntas de eso. Y finalmente, la diapositiva 14. Listo, la diapositiva 14. Es decir, un ejemplo. Es decir, un ejemplo relacionado con la formulación del problema. ¿Estamos de acuerdo? Esas diapositivas que les acabo de mencionar son las diapositivas que estudien única y exclusivamente para la evaluación sumativa. ¿Preguntas al respecto? Digan algo, si entendimos, no entendimos. ¿Aló? Sí, licenciado. No, profesor. Sí, Licen. Perfecto, eso. Siempre quiero escuchar una respuesta, no el silencio. Entonces, tarea que yo les voy a revisar. Pongan mucha atención. El día de mañana revisaré la tarea de lengua y literatura, los organizadores y el taller. Y el día jueves, pilas, el día jueves les reviso en la hora de obra literaria brevemente, les reviso el organizador gráfico de investigación. Pasado mañana les reviso el organizador de esta clase. ¿Por qué? Para que no se quede sin nota. Para que ya vaya ingresada todas las calificaciones. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y adicional a esto, el trabajo que ustedes van a cargar al portafolio de lo que es la carátula, más las citas textuales y que tenemos el asunto de la contextualización. Yo lo tenía pensado trabajar también en equipo, pero les voy a hacer valer esa nota individual, les voy a hacer valer como una nota también en equipo. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera ustedes se benefician. Sin ninguna otra pregunta, entonces les recuerdo, está dado ya las fechas de las evaluaciones, les he dado la temática de estudio de investigación y me hacen acuerdo mañana para darles la temática en el texto de lengua de lo que deben estudiar específicamente para la evaluación. ¿Correcto? Sí, ya queda en ustedes estudiar. Ya les doy prácticamente, vean, todo listito. No hay pretexto ninguno para no obtener una buena calificación. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. See you tomorrow. Bye.